Karl von Clausewitz escribió: hay muy pocos hombres, y constituyen las excepciones, capaces de pensar más allá del momento presente. Sabemos que debemos ser organizados, que debemos estructurar nuestro tiempo y nuestros días, pero la realidad de lo que nos pasa es todo lo contrario. Vivimos de emociones, de placeres, y muy pocas veces tenemos un plan trazado que nos ayude a lograr nuestras metas u objetivos. En esta ocasión, exploraremos de manera profunda el cómo planificar nuestra existencia puede conducirnos a la grandeza. Para ponernos en contexto, hay una historia sobre un rey, el cirujano, y un sufí. El autor es anónimo, pero explica la importancia de no llevar a cabo acciones sin antes verificar las consecuencias. En tiempos antiguos, un rey de Tartaria había salido a caminar en compañía de algunos de sus nobles. Al lado del camino se encontraba un sufí errante, mejor conocido en ese entonces como Abdal, que dijo lo siguiente: le daré un buen consejo a quien quiera que me pague 100 dinares. El rey se detuvo y dijo: Abdal, ¿cuál es ese buen consejo que me darás a cambio de 100 dinares? Señor, respondió el Abdal, ordena que se me entregue dicha suma y te daré el consejo inmediatamente. El rey así lo hizo, esperando escuchar algo extraordinario. El sufí le dijo: este es mi consejo. Nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será el final de ello. Ante estas palabras, los nobles y todos los presentes estallaron en carcajadas, diciendo que el Abdal había sido listo al pedir el dinero por adelantado. Pero el rey dijo: no tienen motivo para reírse del buen consejo que este Abdal me ha dado. Nadie ignora que deberíamos reflexionar antes de hacer cualquier cosa. Sin embargo, diariamente somos culpables de no recordarlo y las consecuencias son nefastas. Aprecio mucho este consejo del derviche. El rey decidió recordar siempre el consejo y ordenó que fuese escrito en las paredes con letras de oro, e incluso grabadas en su vajilla de plata. Poco después, un conspirador concibió la idea de matar al rey. Sobornó al cirujano real con la promesa de nombrarlo primer ministro si clavaba un bisturí envenenado en el brazo del soberano. Cuando llegó el momento de extraer sangre al rey, se colocó una vasija para recoger la sangre. De repente, el cirujano vio las palabras grabadas en el recipiente: nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será el final de ello. Fue entonces cuando el cirujano se dio cuenta de que, si el traidor se convertía en rey, podría hacerlo ejecutar de inmediato, y así no necesitaría cumplir su compromiso. El rey, viendo que el cirujano estaba temblando, le preguntó qué le ocurría, y éste le confesó la verdad inmediatamente, y el autor de la conspiración fue capturado. El rey reunió a todas las personas que habían estado presentes cuando el Abdal le dio el consejo, y les dijo: todavía me pregunto si se ríen del consejo que me dio el derviche. Robert Greene escribió: recuerda, un final brillante constituye la conclusión que da énfasis a todo nuestro accionar. Planifica tu camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre tu trabajosa elaboración. Planificar todo un proceso, de principio a fin, evitará que te abrumen los factores negativos y te permitirá saber con exactitud cuándo detenerte. Maneja la fortuna con cuidado, y determina el futuro planificando a largo plazo. En 1510, un barco partió de la isla La Española, actualmente Haití y República Dominicana, rumbo a Venezuela, donde debía rescatar una colonia española rodeada. Cuando ya se encontraban a varias millas del puerto, un polizón salió de la compuerta. Era Núñez de Balboa, un noble español que había llegado al Nuevo Mundo en busca de oro, pero se había endeudado y decidió huir de sus acreedores escondiéndose en la nave. Balboa comenzó a obsesionarse con la idea del oro, desde el momento en que Colón había regresado a España con noticias de un reino fabuloso, pero aún no descubierto, llamado El Dorado. Balboa fue uno de los primeros aventureros que acudieron a América en busca de oro, decidido, desde un principio, a ser el que encontrara la legendaria ciudad, gracias a su audacia y determinación. Por desgracia, el dueño del barco se puso furioso cuando le informaron de la presencia de Balboa, y dio órdenes de dejarlo en la primera isla que avistaran. Sin embargo, antes de encontrar tal isla, el dueño del barco, conocido como Enciso, recibió noticias de que la colonia que debía rescatar había sido abandonada. Esa era la gran oportunidad para Balboa. Les comentó a los marinos de sus viajes anteriores a Panamá, y de los rumores que había oído sobre el oro que había en aquella zona. Por lo tanto, los excitados marinos convencieron a Enciso de que perdonara la vida de Balboa y estableciera una colonia en Panamá. Unas semanas después bautizaron el nuevo asentamiento con el nombre de Darién. El primer gobernador de Darién fue Enciso, pero Balboa no era hombre de permitir que otros le robasen la iniciativa.
habló en contra de Enciso a los marinos, hasta que estos al cabo de un tiempo, dejaron en claro que preferían a Balboa como gobernador. Enciso huyó a España, temiendo por su vida. Algunos meses más tarde, cuando llegó al lugar un representante de la corona española designado como el nuevo gobernador oficial de Darién, fue expulsado. Durante su viaje de regreso a España, el hombre se ahogó. Esto fue un accidente, pero según la ley española, Balboa había asesinado al gobernador y robado su cargo. El coraje de Balboa ya lo había salvado de problemas en otras oportunidades, pero ahora sus esperanzas de fortuna y gloria parecían condenadas al fracaso. Para reclamar la posesión de El Dorado, en caso de encontrarlo necesitaría la aprobación de España, algo que un hombre que se hallaba al margen de la ley como él jamás podría obtener. Balboa, para su caso, solo veía una solución. Los indios panameños le habían dicho que del otro lado del istmo de América Central se extendía un vasto océano, y que viajando hacia el sur por aquellas aguas, se llegaba a un lugar fabuloso y rebosante de oro, cuyo nombre sonó como Virú. Balboa decidió cruzar las traicioneras selvas de Panamá y convertirse en el primer europeo cuyos pies se mojaron en las aguas del nuevo océano. Desde allí marcharía hacia El Dorado. Si lo hacía en nombre de la corona de España, obtendría la gratitud eterna del rey y se aseguraría el indulto. Pero tendría que actuar antes de que las autoridades españolas acudieran a arrestarlo. En 1513, Balboa salió de Darién con 190 soldados. Cuando habían llegado a la mitad del istmo, después de recorrer más o menos unas 80 millas, solo 16 soldados quedaban con vida. Los demás habían cedido a las lluvias torrenciales, los insectos, la fiebre y a las duras condiciones climáticas de la zona. Finalmente, desde la cima de una montaña, Núñez de Balboa fue el primer europeo en avisar el Océano Pacífico. Algunos días después se internó en sus aguas, elevando la bandera de Castilla y reclamando todas las islas, tierras y mares de la región, en nombre de la corona española. Los indios de la zona recibieron a Balboa con oro, joyas, piedras y perlas preciosas como nunca antes había visto. Cuando preguntó de dónde provenían, los indios señalaron al sur, hacia la tierra de los incas. Pero Balboa no tenía prácticamente soldados, de modo que por el momento decidió regresar a Darién, enviar las joyas y el oro a España como muestra de su buena voluntad, y pedir un gran ejército para iniciar la conquista de El Dorado. Cuando llegaron a España las noticias del audaz cruce del Istmo, el descubrimiento del Océano Occidental y la planeada conquista de El Dorado, el hombre que hasta entonces había sido un criminal, se convirtió de pronto en un héroe. De inmediato lo proclamaron gobernador de las nuevas tierras. Pero antes de recibir la noticia, los reyes ya habían enviado una docena de embarcaciones al mando de Pedro Arias Dávila, apodado Pedrarias, con órdenes de arrestar a Balboa por asesinato y asumir el mando de la colonia. Cuando Pedrarias llegó a Panamá, se enteró de que Balboa había sido indultado y de que él tendría que compartir la gobernación con el excriminal. De todos modos, Balboa no se sintió muy tranquilo. El oro era su anhelo, encontrar El Dorado, su único propósito. Con el objetivo de alcanzar su meta, varias veces había corrido peligro de muerte, y la idea de compartir las riquezas y la gloria con el recién llegado le resultaba inaceptable. Además, pronto descubrió que Pedrarias era un hombre envidioso y amargado, y que tampoco se sentía muy contento con la situación. Una vez más, para Balboa la única solución residía en tomar la iniciativa, por lo cual propuso cruzar la selva con un ejército más grande y provisto de materiales y herramientas para la construcción de embarcaciones. Una vez llegado a la costa del Pacífico, construiría una flota con la cual conquistaría a los incas. Para gran sorpresa de Balboa, Pedrarias se mostró de acuerdo con el plan, quizá porque intuía que no iba a funcionar. Cientos de soldados murieron durante aquella segunda marcha a través de la selva, y los maderos que llevaban se pudrieron bajo las torrenciales lluvias. Balboa, como siempre, no se desanimó, ya que nada podría impedirle seguir adelante con su plan. Al llegar a la costa del Pacífico comenzó a talar árboles para obtener la madera que necesitaba. Pero los hombres que habían sobrevivido al arduo recorrido eran muy pocos y se encontraban demasiado debilitados como para organizar una invasión conquistadora, y una vez más Balboa debió regresar a Darién. De todos modos, Pedrarias había invitado a Balboa a discutir un nuevo plan, y en las afueras de la colonia, el explorador fue recibido por Francisco Pizarro, un viejo amigo que lo había acompañado durante el primer cruce del Istmo. De lo que Balboa no se dio cuenta fue de que era una trampa. Al frente de cientos de soldados, Pizarro rodeó a su ex amigo, lo arrestó y lo llevó ante Pedrarias, quien lo hizo juzgar por rebelión. Algunos días después, la cabeza de Balboa cayó en una cesta, junto con la de sus más leales seguidores.
Años más tarde, fue Pizarro quien llegó a Perú, y las hazañas de Balboa cayeron en el olvido. La mayoría de los hombres son gobernados por el corazón, no por el cerebro. Sus planes son vagos, y cuando se encuentran frente a obstáculos, improvisan. Pero la improvisación permite sobrevivir hasta la próxima crisis, y nunca sirve de sustituto a una planificación concreta, de principio a fin. Balboa soñaba con gloria y riquezas, pero tenía un plan muy vago de cómo alcanzarlas. Sin embargo, sus audaces exploraciones y el descubrimiento del Océano Pacífico cayeron casi en el olvido porque cometió uno de los mayores pecados que se pueden cometer: hizo las cosas por mitad y dejó el camino abierto para que otros completaran su tarea. Un hombre que tuviera certeza y estuviera planificado, habría tenido la prudencia de ver los peligros que acechaban a la distancia, los rivales que querrían compartir sus conquistas y las aves carroñeras que acudirían al escuchar la palabra oro. Balboa debió haber guardado para sí mismo el secreto del tesoro inca hasta después de haber conquistado Perú. Solo entonces tanto su riqueza como su vida habrían quedado aseguradas. En cuanto Pedrarias apareció en escena, un hombre de previsión habría ordenado encarcelarlo o matarlo, y se habría apoderado de su ejército para conquistar Perú. Pero Balboa vivía solo el momento, reaccionaba siempre en forma emocional y no planificaba sus acciones por adelantado. ¿De qué sirve tener el sueño más grandioso del mundo, si después otros se quedan con la gloria de nuestro trabajo y esfuerzo? Nunca pierdas la cabeza por un sueño vago y de final abierto, siempre planifica tus acciones de principio a fin. El cardenal Richelieu escribió: la experiencia nos demuestra que, si uno prevé de lejos los objetivos que quiere alcanzar, es posible actuar con rapidez cuando llega el momento para hacerlos realidad. Según la cosmología de los antiguos griegos, se creía que los dioses tenían una visión completa del futuro. Veían todo el porvenir, hasta en sus detalles más complejos. Los hombres, por otra parte, eran considerados como víctimas del destino, prisioneros del momento y de sus emociones, incapaces de ver más allá de los peligros inmediatos. Aquellos héroes que, como Ulises, eran capaces de ver más allá del presente y planear varios pasos por adelantado, parecían desafiar el destino y acercarse a los dioses en su capacidad de determinar el futuro. Esta comparación aún es válida hoy en día. Quienes son capaces de prever por adelantado y planear con paciencia para lograr que sus planes den sus frutos, tienen un poder cercano al de los dioses. Dado que la mayoría de la gente está demasiado prisionera del momento presente, como para planificar con este tipo de previsión, la capacidad de ignorar los peligros y los placeres inmediatos se traduce en poder. Es el poder que confiere la capacidad de superar la natural tendencia humana de reaccionar ante los hechos a medida que estos se producen, y en lugar de ello, aprender a dar un paso atrás, e imaginar el cuadro total que se desarrolla más allá del campo visual inmediato. La mayoría de las personas creen que son conscientes del futuro, que están planeando y pensando por adelantado, pero muy por lo general, se engañan. Lo que en realidad hacen es sucumbir a sus deseos, a lo que ellos quisieran que fuera el futuro. Sus planes son vagos y se basan más en su imaginación que en su realidad personal. Podrán creer que están pensando por adelantado, pero en verdad centran su atención en el final feliz, y se autoengañan mediante la intensidad de su deseo. En el año 415 a.C., los atenienses atacaron a Sicilia creyendo que su expedición les reportaría riquezas, poder y un final glorioso para los 16 años de la Guerra del Peloponeso. No consideraron los riesgos que implicaba una invasión a un sitio tan distante de su patria. No previeron que los sicilianos lucharían con mucha más fuerza, dado que las batallas se libraban en su propio suelo, ni que todos los enemigos de Atenas se unirían contra ellos, o que la guerra estallaría en distintos frentes a la vez, y los obligaría a repartir demasiado sus fuerzas. La expedición a Sicilia fue un desastre total, que condujo a la destrucción de una de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos. Los atenienses fueron llevados al desastre por su corazón, no por su mente. Solo vieron la oportunidad de cosechar grandeza, y no los peligros que acechaban a la distancia. Como escribió el cardenal Retz, la causa más común de los errores humanos es temer demasiado al peligro presente, y no lo suficiente al peligro remoto. Si supiésemos ver los peligros remotos, ¿cuántos errores podrían evitarse? ¿Cuántos planes abortaríamos si comprendiéramos que estamos evitando un peligro pequeño solo para internarnos en uno mucho mayor? Gran parte de nuestras metas tiene que ver, no con lo que uno hace, sino con lo que uno no hace. En otras palabras, las acciones precipitadas y necias que evitamos para no meternos en problemas y en dificultades. Aprendamos a planear en detalle antes de actuar, y no permitamos que la vaguedad de nuestros planes nos involucre en situaciones difíciles.
Antes de actuar, formulémonos las siguientes preguntas. ¿Acaso esto puede tener algunas consecuencias imprevistas? ¿A dónde me llevará este curso de acción? Los finales tristes son mucho más frecuentes que los finales felices. No nos dejemos cegar por el final feliz que a menudo nos pinta nuestra imaginación. Es necesario que veamos con total claridad el desenlace que buscamos y que lo tengamos constantemente presente. Cuando vemos con claridad todos los pasos que tenemos por delante y planeamos nuestro accionar hasta el desenlace final, ya no nos veremos tentados por las emociones ni por los deseos de improvisar. Esta claridad nos liberará de la angustia y la vaguedad, que constituyen las principales razones por las que tantos no logran llevar exitosamente a término su accionar. Tengamos siempre a la vista el desenlace final de nuestra meta, y nunca toleremos desviación alguna. Tal como aprendemos, los dioses en el monte Olimpo contemplan desde las nubes las acciones de los hombres y prevén los finales de todos los grandes sueños que conducen al desastre y a la tragedia. Y se ríen de nuestra incapacidad de ver más allá del momento y de cómo nos engañamos a nosotros mismos. Es una fórmula conocida que un plan debe incluir alternativas y tener un cierto grado de flexibilidad. Si nos atamos con demasiada rigidez a un plan de acción, nos resultará imposible manejar de manera adecuada los repentinos cambios y variaciones. Una vez hayamos analizado las posibilidades futuras y elegido un objetivo, deberemos incluir alternativas en nuestro plan y abrirnos a nuevas rutas que conduzcan a nuestra meta. La mayoría de la gente, sin embargo, pierde menos por planear en exceso que por la vaguedad y la tendencia a improvisar frente a las circunstancias. Por lo tanto, nada bueno podrá resultar si uno se niega a prever el futuro no inmediato y a planear hasta el desenlace final. Si tenemos claro nuestros objetivos y sabemos prever, comprenderemos que el futuro es incierto y que debemos mantener la mente abierta a las posibilidades de adecuación. Pero solo el tener objetivos claros y un plan a largo plazo nos permite hacer uso de esa libertad. Para concluir, Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, exactamente en el capítulo 14, titulado Deberes del príncipe respecto del ejército, escribió lo siguiente: un príncipe prudente debe observar modos semejantes, y nunca permanecer ocioso en tiempos de paz, sino utilizarlos industriosamente para poder usar en la adversidad, de modo que cuando cambie la fortuna, esté preparado para resistirla.